20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Encontramos dentro de los 10 mandamientos un mandato para nosotros los hijos e hijas, que tenemos madre, que tenemos padre, y vamos a tratar de meditar en lo que es este mandamiento, que de hecho yo le puse a este sermón, a esta prédica, honra a tu madre, basado en este pasaje que vamos a leer, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Después de haber dicho que guarden el día de reposo, porque Dios lo santificó, dice el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez más, vamos a leerlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Hasta ahí nada más. Vamos a orar nuevamente. Padre, una vez más, oramos, venimos delante de ti y nos unimos a esa oración de Alex, que te ha pedido, Rey, que uses tu palabra para hablarnos, para ministrarnos. Una vez más te rogamos, Señor, que esa palabra que vamos a compartir, tú puedas usarla para ministrar nuestros corazones, nuestras vidas. Tú conoces plenamente la condición de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que hay en ese corazón y por lo que hemos estado pasando. Yo te pido que uses tu palabra para ministrarnos. Háblanos, Señor. Queremos ser edificados. Sobre todo, usa esta palabra para que las madres aquí presentes, Señor, puedan recordar ciertas verdades que muchas veces por no regresar a ellas se olvidan. Pero qué bueno eres tú, Señor, que usas tu Espíritu Santo para hacernos recordar tus mandamientos y tu palabra. En esta hora, Padre, me acojo a tus promesas de que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, porque sabemos que el contexto es para imponer disciplina, Señor, eso aplica para cualquier cosa, donde nos reunimos en tu nombre, hoy estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, tú ahí estás. Creemos firmemente, Padre, que tú estás aquí en medio de nosotros y vas a usar tu palabra para ministrarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Pues como hemos estado mencionando, el día de hoy es un día especial donde en este país pues, se celebra el Día de las Madres. En nuestros países latinoamericanos se celebra el 10 de mayo, pero hoy nos toca a nosotros celebrarlo porque estamos en este país, así es que feliz Día de las Madres, madres que están aquí presentes, que Dios las siga bendiciendo y les siga dando fortaleza, sabiduría para llevar a cabo la gran responsabilidad que ustedes tienen en sus hombros de instruir a sus hijos en el camino y en la disciplina del Señor. Yo personalmente creo que las madres, más que nadie, se merecen que un día se les rinda honor, que un día se les celebre, porque las madres verdaderamente hacen mucho. Y sobre todo esas madres que están solteras y son luchonas y que tienen que llevar a cabo el papel tanto de madre como de papá. Realmente son madres que por amor a sus hijos, con la ayuda de Dios, hacen cosas que una madre regular con su esposo no haría. Y yo no estoy aquí para decirles, ustedes son unas campeonas, unas empoderadas, guerreras. La Biblia nos dice que ni ustedes ni nadie somos nada sin la ayuda de Dios. Amén. Hoy en día se le atribuye una gloria a la mujer que no tiene y que dejan a un lado a Dios, y aunque ingenuamente ellos no se dan, o ellos están alabando o sobresaltando a la mujer, no se dan cuenta que eso pone en segundo plano al Señor. Pero aún así, aunque las mujeres, con la ayuda de Dios, hacen muchas cosas, ellas son dignas de ser honradas. La Biblia nos llama a honrar a todos, ¿verdad? Con más razón a las madres. Así es que es un día hoy que yo creo que se debe de honrar a la madre, pero no solamente en este día, sino todos los días. La Biblia nos llama a honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida. Se dice que una madre fue a ver a su terapeuta porque se sentía muy agotada, muy consumida, y cuando fue a la consulta del terapeuta, él le dijo, ya tengo ya tu diagnóstico, después de que te he escuchado pacientemente todo lo que traes en tu corazón, yo resuelvo que el problema en ti es que el 50% de tus energías se las estás dedicando a tu esposo y el otro 50% a tu trabajo y el otro 50% a lo que queda a tus hijos. Verdaderamente que las madres muchas veces sacan
energías de donde si no fuera por Dios, o sea, simplemente no podrían realizar lo que ellas realizan y logran. Un ejemplo de ellos, yo pudiera decir delante de Dios con toda sinceridad que mi madre, cuando más necesitó de Dios, Dios estuvo ahí y Dios la ayudó. Si no fuera por la fortaleza de Dios, mi madre no nos hubiera sacado adelante, pero no por eso no puedo yo de aplaudirle a mi madre, porque aunque tenía a su esposo, que en su momento fue desobligado y todo eso, ella tuvo que sacar a 9 hijos, una se murió y nos sacó adelante. Entonces, yo le aplaudo, yo le doy la honra que merece ella, no le doy más de la que no merece, porque no quiero violentar las escrituras, pero sí alabo, sí honro la memoria de mi madre por haber luchado, por no haberse dado por vencido como muchas otras mujeres se dan, se deprimen y simplemente se quedan en ese hoyo. Entonces, yo creo firmemente que si hay alguien que merece ser honrada un día como hoy, son las madres. Son las madres. Sé que también hay padres, ¿verdad? Luchones y todo eso, pero creo que la madre es más luchona aún, aunque su circunstancia es muy adversa, debido al amor tan entrañable que siente por los hijos. Los padres no tenemos, no sé si esa dicha o ese amor entrañable por los hijos, aunque los amamos, pero la madre es más apegada a ese amor que los padres. Así es que hoy en día nosotros tenemos esta oportunidad de celebrar a nuestras madres, de honrarlas. Y esto es importante porque al hacerlo estamos honrando al Dios que creó precisamente la maternidad. Estamos honrando a Dios. Dios le plació establecer así el mundo, a través de una madre y un padre que procrearan. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, en este caso a nuestras madres, bueno, Dios también es honrado. Y antes de seguir, yo quisiera abrir un paréntesis, porque el día de hoy, para muchas personas, no es un día favorito, no es su día favorito. Y esto por varias razones. Quizás para muchas personas este día, Día de las Madres, no es su día favorito porque perdieron a su madre por la tristeza y sobre todo si es muy reciente. Lo personal, ustedes saben que perdí a mi madre el pasado enero, pero siendo honesto, siendo sincero delante de Dios, yo no tengo ahorita tristeza porque no tengo aquí a mi madre. Y hay una razón bien grande, no porque sea un insensible, porque no haya amado a mi madre, sino porque yo creo firmemente lo que Dios dice acerca de mi madre. Si ella murió en Cristo, ella ahorita está literalmente gozando de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces esa verdad quita toda tristeza de mi corazón. Y aparte de eso, le doy gracias a Dios porque no lamento nada. No tengo culpa de nada acerca de mi madre. Sé que le fallé, sí, pero también sé que me esforcé mucho por estar con ella en sus últimos días aquí en la tierra. Pude haber hecho más, sí. Y yo creo que mis hermanos, la mayoría de ellos se han de sentir así. Quizás otro no, porque son más sensibles, qué sé yo. Pero hay muchas personas que el día de hoy, el Día de las Madres, no es su día favorito. Por esta razón y por otras razones. Quizás algunos tienen malos recuerdos de su madre porque fueron abusados, fueron maltratados y las memorias más fuertes que tienen en sus corazones y en sus mentes es que su madre los violentó, los abusó. Entonces llega el Día de las Madres y quizás están distanciados con esa madre y ellos se sienten tristes, se sienten frustrados, enojados, qué sé yo. Para estas personas tampoco es su día favorito. Pero y luego hay otro tipo de personas que el día como hoy no es su día favorito. Porque quizás son madres que perdieron a sus hijos. Uno de ellos pudiera ser que mi hija, ¿verdad? No sé cómo ella le está pasando. Al oír que habló con su mamá, veo que está bien. Pero quizás para ella va a ser algo difícil porque aunque ella no logró tener a su bebé con vida, ella fue madre, es madre ya. Ella empezó a crear, a desarrollar a esa niña, esa angelita Leila. Y por lo tanto no sé cómo vaya a ser para ella, pero para muchas personas este día no es un día muy especial porque han perdido bebés. Así es que para muchas personas este día no es día especial. Y si tú estás aquí en este lugar y esa es tu situación, este es el caso tuyo, Dios puede sanar tu corazón, amén. Dios puede sanar esas cosas y hacerte libre para que no solamente este día sea un día especial y favorito, sino todos los días. Ahora, quiero levantar rápidamente una pregunta. A la luz de este título, de este sermón, Honra a tu madre, yo quiero preguntar, ¿qué significa honrar a mi madre? ¿Qué significa honrar a tu madre? ¿Qué es eso?
Bueno, esa palabra, honrar, es la palabra griega timao, que significa apreciar, valorar y respetar. Dios espera que nosotros apreciemos, valoremos, respetemos a nuestras madres. Y ahora Dios nos dice, ustedes deben honrar a su madre, deben apreciarla, deben valorarla, no solamente porque es una buena madre, háganlo porque es un mandamiento mío y por la posición que ella tiene. O sea, aunque tu madre lo merezca o no lo merezca, Dios nos manda a honrarlas como quiera. Es un mandamiento. Pero usted dice, no se lo merece. La verdad es que nadie merecemos la misericordia de Dios. Y aún así, cada día es nueva su misericordia. Cada día. Hemos repetido muchas veces que misericordia es que Dios no te dé lo que tú y yo merecemos. Según Dios, por haber pecado merecemos la muerte. Y hablando de la muerte segunda, donde son lanzados al infierno. Entonces, no permitas que tu corazón te engañe y te diga o te haga pensar que tu madre, porque hizo lo que hizo contigo, no merece que tú la honres. No. La orden de Dios es ama, honra, aprecia, valora, respeta a tu madre independientemente de cómo haya sido tu madre contigo. Hazlo porque es un mandamiento mío. Hazlo por la posición que ella tiene. Tiene autoridad. Miren, en este país tenemos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿verdad? Independientemente de la agenda que él está llevando a cabo, vaya en contra de los valores de Dios o no vaya, que muchas de sus agendas van en contra de los valores de Dios. Él promueve mucho a lo que es el aborto, la inmoralidad sexual, pero a pesar de eso, Dios nos manda a honrarlo, a respetarlo, porque es una autoridad por la posición que él tiene. De hecho, primera de Pedro 2:13 nos dice el apóstol Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, toda institución, o sea, toda autoridad humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, imagínate, si en aquel entonces, cuando Pedro escribe esto, estaban imperios autoritativos, imponentes, como el imperio romano, y aún así, aunque no se merecían ellos que uno los honrara, aún así Dios dice, honrelos por la posición que ellos tienen. Ellos son autoridades. Bueno, de la misma manera, todos los hijos somos llamados a honrar a nuestros padres, a nuestras madres, sean lo que sean. Ellos merecen ser honrados por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante este mandamiento? Bueno, ya dijimos que porque es un mandato de Dios, eso ya lo hace importante. Pero número 2, porque este mandamiento tiene bendición aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, nos conviene. Dios nos bendice, hace que nos vaya bien, hace que nuestros días se alarguen, o sea, nos da salud. Por este solo mandamiento. Así de importante Dios ve esto. Mira, o sea, ¿tú te atrevías a ponerle la mano encima a tu padre o a tu madre en aquel tiempo y morías? Qué duro, ¿no? Pero ¿sabe que la muerte capital reducía el crimen? O sea, imagínense, miraban los demás y usted cree que ellos iban a intentar hacer eso con sus padres. ¿Miraban cómo los mataban? No. Puede ser muy cruel esto, pero esto frena la maldad. ¿Por qué cree que en el Antiguo Testamento no había cárceles? No. Y aunque había mucha maldad, el crimen no era como hoy en día. Hoy en día es algo terrible, hermanos. Ahorita donde yo estoy trabajando, hay muchos jovencitos que andan haciendo sus cosas y le llaman a la policía y la policía no puede hacer nada. Y le llaman otra vez y ya vandalizaron esto, quitaron los signs del alto, los letreros, y aún así es que no podemos hacer nada. Y lo que ellos comentaban es que esto sucedía debido a al alto de criminalidad que hay, el índice que hay. Porque ya las cárceles están tan llenas, saturadas, las cortes, hay tantos juicios que ya no hay para más. O sea, ellos tratan de simplemente traer los casos fuertes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Una compañera o ex compañera del trabajo que estaba trabajando para el ISD de Garland, nos contaban que ahí llegaban muchos padres afligidos por sus hijos y tanta cosa que ella estaba viendo, como la juventud verdaderamente está pasando por cosas terribles. Bueno, en aquellos tiempos Dios ponía mandamientos severos, pero la verdad es que eso controlaba lo que hoy no estamos viendo controlar.
Dice un proverbio que donde no hay disciplina, el pueblo se desenfrena. Donde en el hogar donde no hay disciplina, el niño que ya su corazón es necio, está inclinado a la maldad, se desenfrena. Por lo tanto, hermanos, no queramos nosotros acusar a Dios de ser muy severo. No, Él sabe lo que está haciendo. Entonces, ahí dice que el que hiera a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar? Morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O sea, ya no más con maldecir verbalmente. Hay grandes consecuencias cuando desobedecemos este mandamiento. Hay bendición, sí, pero también hay maldición. Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, dijo Jesús, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ciertamente estas leyes civiles ya no están vigentes, pero Dios sigue pensando lo mismo acerca de este mandamiento. Para Dios es importante que nosotros honremos a nuestros padres, honremos a nuestras madres. Dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué le va a pasar? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Usted se puede imaginar estar en una cueva donde de repente usted trae su lamparita y esa lamparita se apaga, se le acabó la batería, lo que sea, y de repente usted está en esa cueva totalmente oscura, tenebrosa, y usted sabe, al estar ahí en esa cueva con luz, que habían bichos, insectos, animalitos arrastrándose por el piso. ¿Qué le pasaría a usted en ese momento cuando ya no hay nada de luz y sabe o escucha el ruido del arrastre de esos animalitos? Usted no se puede mover ni para adelante ni para atrás, no sabe incluso a sus padres, hermanos. Su vida va a ser una vida que la va a llevar a la destrucción, final de cuentas. Entonces podemos ver el énfasis que Dios le da a este mandamiento. Es importante honrar a nuestras madres. Es importante honrar a nuestros padres. Ahora la pregunta es, ¿quiénes deben honrar a sus madres o a las madres? ¿Quiénes? Yo tengo que confesar, no sé si alguna vez lo he hecho, pero yo tengo que confesar delante de ustedes, y Dios lo sabe, que al inicio de mi caminar con Dios, pues como todos los cristianos, ¿verdad? Llegamos aquí con una mente llena de mentiras, de malas actitudes. Por eso la Biblia nos llama a renovarnos, ¿verdad? Nuestras mentes, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces uno llega con tantas mentiras y con tantas malas actitudes que la palabra de Dios me fue corrigiendo poco a poco. Yo era de esas personas que llegué a decirle a Eva, hey, mi mamá es mi mamá, tú eres la mamá de mis hijos y por lo tanto yo no tengo que regalarte nada. O sea, y yo no sé madres aquí si ya sus esposos les han dicho eso, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no, qué bueno. Me contaba Eva de alguien que le preguntaba Eva a ese alguien, oye, ¿y tú qué le vas a regalar a tu esposa, a la hija, a la mamá de tus hijos? Pues nada, y lo mismo, o sea, ella no es mi mamá y yo ya le dije y todo eso. Bueno, la Biblia nos llama a honrar a nuestras esposas, las mamás de nuestros hijos. Vamos a empezar por ahí. Nosotros como esposas tenemos que honrar a nuestras esposas. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Y cómo se hace eso, Pedro? ¿Cómo yo puedo vivir con mi esposa sabiamente? Nos da ahí la respuesta, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Escuchaste? Este consejo Pedro lo está dando inspirado por el Espíritu Santo. O sea, esto es lo que piensa Dios, no es Pedro, no soy yo. Dios nos dice a nosotros los esposos, vivan con sus esposas sabiamente. Es decir, vivan dándoles honor como un vaso frágil. Y añade ahí Pedro y dice, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Como podemos ver claramente, nuestras esposas no existen solamente para que nos sirvan. No están ahí como nuestras sirvientas, que cuando uno llega del trabajo cansado, como ellas las que trabajan, o como las que se quedan en su hogar, que también trabajan atendiendo su hogar, lidiando con los niños pequeños, haciendo el aseo de la casa. O sea, uno no puede llegar y exigir. Recuerden, Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que ellas son vasos frágiles. No, ella es una fiera. No. Delante de Dios ellas son vasos frágiles que necesitan ser tratadas como tal. Necesitan ellas escuchar de nuestros labios que las honramos, que las amamos. Y no solamente necesitan escucharlo de nuestros labios, sino con muestras de afecto, ayudándolas, asistiéndolas. Llegar a la casa y ¿qué te puedo ayudar? Veo que ya empezaste a calentar la comida. ¿Quieres que saque la basura? ¿Quieres que caliente las tortillas? No es llegar y sentarte. El hombre que no tiene estos principios de Dios, que no teme a Dios, claro que va a decir, no, ella está para servirme porque yo hago más que ella. Bueno, nosotros no somos hombres del mundo, los que estamos aquí. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, honramos a Dios, ¿cómo? Obedeciendo mandamientos como este. Nosotros tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas. O sea, si ya lo de vaso frágil no te convence a tratar a tu esposa como tal, bueno, que te convenza el que ambos tienen el valor para Dios, el mismo valor. Ambos fueron lavados por la sangre preciosa de Jesús. Valen la sangre de Jesús. Son coherederos. O sea, ambos van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, trátala como tal. Pero es que ella, no te preocupes, tú concéntrate en obedecer a Dios. Cuando yo empecé a aplicar eso en mi vida, o sea, la relación que hoy tengo con Eva, tan increíble y maravillosa y cada vez va creciendo más, gracias a que hemos enfocado nuestro matrimonio en el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos perdona. Desde que nosotros empezamos a hacer eso, nuestra vida cambió, pero no todo el tiempo ha sido así. Los primeros años fueron difíciles. De hecho, hoy que de repente veo a mi hijo pelear con su esposa, me acuerdo de sus días. Le digo, gracias Señor por el evangelio, gracias por tu palabra, porque ya no tengo yo que experimentar ese tipo de días y espero que un día, si ellos llegan a casarse, tú puedas, Señor, obrar en ellos y llevarlos a tener un buen matrimonio donde puedan experimentar la plenitud que hay dentro de un matrimonio que está en los límites de Dios. Habían ocasiones en que yo quería reaccionar como en la carne, como queremos saber reaccionar, porque Eva me hacía cosas que en vez de beneficiarme me dañaban y ella no se daba cuenta, o a veces sí se daba cuenta. Pero cuando Dios me empieza a decir, no, mira, tú empieza a aplicar esto, independientemente de que si el amor de Eva es recíproco, o sea, si ella no viene y te devuelve el bien que tú le estás dando, no te preocupes, tú sigue aplicando mis mandamientos, que lo haces para agradarme a mí primeramente. Bueno, cuando tú empiezas a hacer eso, ya llega un momento en que Dios o la misma persona empieza a ver eso. O sea, no podemos decir hasta que ella reaccione así, yo también, no. Escucha, reaccione o no reaccione, nuestro llamado es a vivir sabiamente con ellas, honrándolas, tratándolas como brazos frágiles. Y quizás algunos de los hombres ya están diciendo, los esposos, no es el día de los padres, pastor. No, yo les dije que esta palabra no era solamente para las madres, sino para todos. Lo es, porque ahí estoy yo también. Hay ocasiones en que yo me destrampo, me desboco, me descarrilo y empiezo a ofender a Eva. No sé, la última vez, tiene menos de un mes, y de repente ella me leyó la cartilla y qué bien, y después reaccioné y al otro día empecé a enmendar mi camino. Esto es una lucha diaria, hermanos. Y necesitamos nosotros obedecer a Dios y pedirle que nos ayude a obedecerlos. Así es que nosotros como esposos también somos llamados a honrar a las madres de nuestros hijos, a tratarlas como brazos frágiles, así como un ceramista o un alfarero trata sus utensilios de barro, de cerámica, los trata de una manera cuidadosa, ¿verdad? Porque sabe que son frágiles. Y entre más cuidado le da, esos objetos que él hace son más bellos. Bueno, así Dios nos ha llamado a hacer eso con nuestra esposa. Dejemos de enfocarnos en el monstruo que hay en ellas, porque
también nosotros tenemos un monstruo. Todo ser humano, y al monstruo que me refiero es a la carne. Todos tenemos un monstruo. Y dale gloria a Dios si tú estás controlando tu monstruo. Y quizás tu esposa no. Pero escucha, a la larga, si tú eres paciente, si tú eres fiel a Dios, Dios va a obrar en medio de tu matrimonio. Así es que, ¿quiénes son llamados a honrar a sus madres? Los esposos. A las madres de nuestros hijos. ¿Quién más? Bueno, pues obviamente los hijos, ¿verdad? E hijas. Regresando a Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Proverbio 15, 20 dice, el hijo necio menosprecia a su madre. Esto al revés, en este proverbio, o sea, el hijo necio menosprecia a su madre. Significa, hermanos, que menospreciar a tu madre, un necio es aquel que no tiene sabiduría, ¿verdad? Menospreciar a tu madre te pone como una persona que no tiene sabiduría. Así es que las metidas de pata que tu mamá haya metido, ella necesita, o Dios necesita que tú sigas honrando a tu madre. No seamos necios, seamos sabios, porque el sabio respeta, honra, valora a su madre. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos honrar a nuestras madres? Bueno, que escuchen primeramente, y que no hay, creo, pero aún así, si nos ven en el internet, los hijos que todavía están en casa y que no se han independizado. ¿Cómo ellos deben de honrar a su padre o a su madre, en este caso, mejor dicho? Bueno, escucha lo que dice Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todo. Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No hay mejor manera de honrar a nuestros padres, en este caso los hijos que todavía están en casa, que honrando a su madre, que obedeciéndola, que tomando el consejo de esas madres que le dan a sus hijos. Ahora escuchen, aquellos que son hijos e hijas, que ya tienen una mayoría de edad y que ya se han casado, se han independizado de su mamá. Dice Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice ahí? No la menosprecies. En otras palabras, cuando tu madre envejeciere, cuídala, atiéndela, vela por ella. Cuando tu madre llegue al punto donde ella no se puede valer por sí misma, asístela. Esta es una manera de honrar a tu madre. Sírvele. Esto es agradable delante del Señor. Dios espera que nosotros los adultos, porque esto de ver por nuestras madres nunca se acaba, hermanos. Mientras nosotros estemos vivos y nuestras madres estén vivas, nosotros tenemos que velar por ellas. Sin embargo, muchas veces se menosprecia a las madres cuando llegan a cierta edad. Hoy en día hay muchos asilos de ancianos. Y yo no digo que eso esté mal. Eso está bien, pero el problema, lo mal es que llevan a sus madres de ancianas a esos lugares y se olvidan de ella. Nos contaban de un caso donde una mujer casi no la visitaban sus hijos. Yo tuve la oportunidad de platicar con una anciana que llegó ahí a donde trabajo buscando una traila. Me empezaba a decir que ella está bien en un asilo, pero que hay un desorden ahí y que de alguna manera no se quería ir con sus hijos, pero a la misma vez se sentía como sola. Si es que yo no estoy diciendo que el que uno pueda llevar a su madre ya a la vejez a que sea atendida médicamente hablando y bien asistida a las 24 horas está mal. No, lo mal es que uno va y las entrega ahí y se olvida de ellas. Bueno, Dios nos dice que nosotros debemos de honrar a nuestras madres, sobre todo en la etapa de envejecimiento, porque ellas ya no se pueden valer por sí solas. Mire, Jesucristo en los últimos días, en los últimos minutos, mejor dicho, de su vida, está en la cruz cargando el peso del pecado, soportando, llevando a cabo la ira de Dios. Y aún así, antes de partir al cielo con el Padre, Él se encargó de dejar a cargo a su madre con Juan. Escucha lo que dice Juan 19, yo te voy a preguntar el 26 y el 27, pero dice el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y dice ahí, cuando vio Jesús a su madre,
O sea, Jesús está ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cualquiera de nosotros estuviéramos ahí bien pendiente de nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero Jesús no es como nosotros, ¿sabes? Él fue 100% hombre, pero nunca pecó. O sea, Él vela por los suyos. Y en este caso, está velando por su madre. Ella es una persona sumamente especial para Jesús. Y por lo tanto, Jesús ve a su madre ya anciana. Jesús ya tenía 33 años. Quiere decir que María, aunque tuvo muy joven a Jesús, sabía Jesús que iba a necesitar la asistencia de alguien porque él ya no iba a poder ver por ella. ¿Y qué le dice ahí al ver a la madre? Le dice al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? En su casa. En su casa. Wow, esto es increíble de mi Jesús. Estos son los tipos de pasajes que a mí me encantan cuando veo el amor de Jesús tan tierno hacia los suyos, que Él vela a pesar de lo que Él está padeciendo y Él no se pone por encima de estas necesidades, sino que se acuerda de su madre. Jesús nos da el ejemplo de que nosotros debemos de velar por nuestros padres, en este caso nuestras madres, cuando ya llegan a una vejez. Desafortunadamente, como ya dije, este no es el caso que vemos hoy en día en la mayoría de los casos. ¿Y qué implica velar por nuestras madres en su vejez? Bueno, a veces hay que llevarlas a casa y hay que atenderlas mientras ellas quieran estar allí. Pero también implica asistirlas financieramente. Eso es honrar. Pero es que yo no tengo y me voy a quedar. No te preocupes, tú dale y Dios promete bendecirte. No, pero es que si tú supieras de mi condición económica, Dios proveerá. Bendice. Y no lo hagas para que Dios te bendiga. No, hazlo porque es tu madre. Por eso, que eso sea el motor principal, la razón principal de por qué lo haces. Que Dios bendice automáticamente. Esto también implica que no le robes. Y era lo que dice Proverbios 28-24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Compañero es de Satanás. Pero ¿cómo se puede dar esto? Cuando como hijos le pedimos a nuestros padres dinero y no les pagamos porque sabemos que tienen una buena condición económica y nos engañamos a nosotros mismos y decimos: esto no es maldad delante de Dios. En vez de quitarles, hay que darles. Porque Dios a ese tipo de personas les dice: son compañeros del hombre destruidor. Así que, como podemos ver, toda madre merece honra de parte de sus hijos. Y estas son unos ejemplos de cómo tú puedes honrar a tu madre. El presidente Abraham Lincoln, en cierta ocasión, él dijo: todo lo que yo soy y espero ser, se lo debo a mi madre. Aunque bíblicamente hablando, no todo esto es cierto de lo que él dijo, porque yo no todo se lo debo a mi madre. No, o sea, tengo que meter ahí a Dios. En Él vivimos, en Él existimos. Sin embargo, aunque esto es así una gran verdad, mi madre sí contribuyó para que yo fuera la persona que hoy soy. Yo creo que ya les he compartido, pero yo recuerdo cuando mi madre antes de nosotros venía a los pies de Cristo, ella oraba y oraba. No quiero decir que a pulmón abierto, pero audiblemente. Ella estaba en su cuartito y nosotros poníamos a estar en el otro cuarto que era de extremo a extremo y uno la escuchaba y uno, si estaba viendo en lo personal, estaba viendo un programa o algo, me molestaba en ocasiones. Depende de mi mamá mi salvación, no, pero ella hizo mucho. Por lo tanto, ella mereció haber sido honrada por nosotros. De igual manera, cada madre que se esfuerza por instruir a sus hijos. Así es que Dios nos llama a honrar a nuestra madre. Ahora, mi segundo punto principal, dejando ahí el que debemos honrar a nuestra madre. Ya vimos cómo podemos hacerlo y por qué debemos hacerlo. Pero un segundo punto principal es que Dios llama a las madres a ser dignas de ese honor. O sea, a nosotros los esposos y a los hijos nos toca honrar a nuestras madres, pero a ustedes, madres, mujeres, les toca esforzarse para ser dignas de ese honor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, Proverbios 31:30. Dice ahí: engañoso es el encanto y pasajera la belleza, dice otra versión. Dice: la mujer que teme al Señor es digna ¿de qué? De alabanza.
¿Quieren ser dignas de recibir honor, madres? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, el proverbista, inspirado por Dios, nos dice: témanle a Dios cada día, llenen sus corazones de temor de Dios, para que entonces puedan ser dignas de ser honradas. O sea, no se enfoquen en su apariencia, no se enfoquen en su vestimenta. Todo eso perece, es transitorio. Pero lo que no perece, a pesar de que pasa el tiempo, es el temor de Dios que tú puedes acumular en tu corazón. Enfóquense en eso. ¿En qué? Llenar sus corazones del temor de Dios. Según Dios, el corazón es el verdadero depósito del tesoro de la belleza. Por lo tanto, llénalo del temor de Dios, porque eso sí es bello para Dios. Para los hombres eso no va a ser bello. Va a ser más bello que tú andes a la moda, que traigas un buen corte de pelo, qué sé yo. Y no digo que no hagamos eso y nos descuidemos. No. Ahí tenemos Cantar de los Cantares, ¿verdad? Ahí está, ahí con un propósito. Eso es bueno. Pero no podemos anteponer la belleza exterior por la interior. No. Escucha lo que dice Proverbios 11:22. Estas son palabras bien fuertes de Dios para las mujeres. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea, como argolla, como anillo de oro, o sea, valioso. Sí, valioso, pero estar en el hocico de un cerdo, un animal que come desperdicios, eso ya lo hace desagradable, aunque tengas valor. Y sigue diciendo ahí: es la mujer hermosa y se aparta de la razón. Ok, dice Dios, todas esas mujeres que se apartan de mi temor, que se apartan de mí, son como anillos de oro, sí, valiosos, pero en el hocico de un cerdo. Wow, eso es lo que es una mujer para Dios, apartada del temor de Dios. Son palabras fuertes, yo lo sé, pero son de Dios. Dices, bueno, pues yo no sé, a veces quizás puedas estar actuando como una mujer cualquiera que menosprecia el llenarse del temor de Dios, velando en su palabra, esforzándose para hacer los mandamientos de Dios. Bueno, en esos momentos Dios te mira así. Aunque ciertamente si eres cristiana, Cristo ya pagó por ti. Pero aún así tenemos malas actitudes que si no fuera por la misericordia de Dios, Dios nos trataría como a cerdos. Es fuerte, pero es palabra de Dios. Así es que, Madre, Dios te dice: llena tu corazón, tu interior, con mi temor, con mi palabra, queriendo hacer mi voluntad. ¿Se da cuenta cómo las madres, las mujeres no son unas campeonas, unas guerreras, unas empoderadas? ¿Sabes que ese tipo de predicación lo único que hace es levantarle más el ego a la mujer? Qué bueno que eso no hacen con el hombre, porque si ya de por sí somos bien egocentristas. Pero esto es lo de ahora, de hoy en día y en las iglesias. ¿Sabes qué es lo que hace la Biblia? No es que esto llena a las mujeres de autoestima. Precisamente eso es la autoestima, lo que aleja a todo el mundo de Dios. El quererse creer algo que no son. No, sin Dios no somos nada. Dijo Nabucodonosor que él sí, terrenalmente era alguien. Era el rey del imperio increíble de aquel tiempo de Babilonia. Y dice él, después de que Dios lo humilla, lo deja como un animal: nosotros los hombres somos como nada. El evangelio destruye el autoestima. Nos estimamos de más, de verdad, y por eso no acudimos a Dios. Nos queremos tanto que pensamos que no necesitamos de la oración todos los días, que no necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios todos los días. Por eso no oramos como deberíamos de orar y como nos pide la Biblia que oremos constantemente y sin cesar. Por eso no meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, porque creemos que tenemos la capacidad suficiente para estar viviendo espiritualmente, cuando eso es una mentira. Tú dejas de cargar tu celular y ese celular ya no prende. Bueno, algo así es similar con nosotros en nuestra vida espiritual. Tú dejas de alimentarte, de recibir carga espiritual a través de las escrituras y la oración y te apagas espiritualmente. Físicamente estás caminando y cualquiera te mira: mira al hermano. Pero Dios, que sí detecta la muerte espiritual, Dios sí sabe. Por lo tanto, aquí no hay campeones ni campeonas. El único campeón es Jesús. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y eso nos conviene a nosotros, quedarnos situados en el lugar que nos corresponde.
Bájate del peldaño. Bájate de ese lugar que al final de cuentas es una ilusión que tú crees que estás más elevado que otros. No, estás donde mismo. El evangelio es un igualador, porque te dice por cuanto todos pecaron, todos, no hay ni un solo justo. Todos necesitan la salvación que uno encuentra en la proclamación del evangelio a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, aquí no van a oír, qué campeona, no, sí les vamos a aplaudir, qué bien, que con la ayuda de Dios le están echando ganas, madres, para sacar a sus hijos adelante, qué bien, hasta ahí nada más. Hasta ahí, porque por Dios existimos y en Dios vivimos. Si no fuera por Él, nosotros no seríamos lo que somos hoy en día. Así es que, sin el temor de Dios y sin la fortaleza de Dios, todas las mujeres y todos los hombres no son más que un objeto, aunque tengas valor para los hombres, que termina en el hocico de un cerdo. Por lo tanto, dice el proverbista, la belleza no está en el color de los ojos, en el arreglo de su cabello o en cómo se ve. No, la belleza de la mujer, según Dios, está en llenar el corazón del temor de Dios. Esta belleza del corazón nunca va a pasar, hermanos. Sigue ahí. Así es que te estás llenando de canas, de celulitis, se te está cayendo el pelo como a mí, qué sé yo, no te preocupes. Esfuérzate por llenarte de esa belleza interior. Llena tu corazón del temor de Dios, que esto es de gran estima para Dios. Esto es lo que al final de cuenta. Mire, observemos rápidamente la mujer piadosa que teme a Dios, que nos describe Proverbios 3:1-27. Esta mujer dice que considera los caminos de su casa. O sea, está atenta a la marcha de su hogar. ¿Sí? Ella está ahí para ocuparse de que día a día los niños estén comiendo, la casa esté aseada, todas estas cosas. Y dice, y no come el pan de balde. O sea, el resultado o los frutos de su labor no es en balde. O sea, es porque se levantó temprano la mañana y empezó a sudar la gota fría, empezó a trabajar. O sea, no es que el pan ahí sin hacer nada por estar en el ocio salió. No, ella come el fruto o el pan de su labor. Y el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Recuerda, el punto ahora es que las madres se deben de ganar o deben de ser dignas de esa honra. ¿Haciendo qué? Bueno, siendo primeramente, o mejor dicho, primeramente llenando su corazón del temor de Dios, para que con el temor de Dios entonces puedan ellas fungir en el papel que Dios les ha dado. ¿Qué? Cargándose de sus hogares. Y cuando eso sucede, la consecuencia va a ser el resultado, que se van a levantar los hijos y la van a llamar bienaventurada. Y dice, y su marido también la va a honrar, la va a alabar. O sea, sus hijos se van a levantar y le van a decir cosas como, mamá, qué bendecido estoy. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque tengo una mamá increíble. Gracias por todo lo que haces por mí. La van a alabar, la van a honrar, la van a felicitar. Y no solamente sus hijos, sino también el esposo. Gracias, amor, por ser la madre que eres para mis hijos. Gracias por esforzarte a llenarte del temor de Dios, para que entonces en consecuencia tú puedas servir piadosamente a nuestros hijos y a mí. Gracias. Esa mujer es la que es alabada, la que es llamada bienaventurada. Escucha lo que dice 2 Crónicas 22:2. Dice, cuando Ocasías comenzó a reinar era de 42 años. Ya estaba viejo, yo tengo 46, voy para 47. Este cuate tenía 42 años. Y reinó un año en Jerusalén. O sea, ya de 42 años, él reinó solamente un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. O sea, también él hizo lo malo delante de Dios como Acab. Pues su madre le aconsejaba, ¿a qué, hermanos? Actuar impíamente. Dios nos manda, o mejor dicho a ustedes, madres, mujeres, a atender su hogar, a ser diligentes. Pero las manda también a que a instruir, a aconsejar a sus hijos. Y no como lo hizo esta madre Atalía. No, a darles el consejo basado en la palabra de Dios. O sea, tanto la madre como el padre, pero sobre todo la madre que pasa más tiempo con los hijos,
tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios, de aconsejarlas. Escuchen lo que dice 1 Timoteo 3:14. Pablo está hablando aquí y menciona lo siguiente, dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. En la segunda carta sabemos que él aprendió las Sagradas Escrituras gracias a su abuela y a su madre. Ahorita vamos a llegar a ese pasaje. Y dice que desde la niñez, ¿sí? Desde niño, desde la infancia ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, el Antiguo Testamento, recuerden, en ese momento no había Nuevo Testamento. Y ese Antiguo Testamento te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué? Si ni siquiera en el Antiguo Testamento se menciona a Cristo Jesús y la fe. Hay sombras, hay pasajes que implícitamente hablan de este Jesús. Pero si te das cuenta, el Antiguo Testamento son los que hacen sabios a las personas que empiezan a ser llevados para poner y depositar su fe en Cristo, su Salvador. El Antiguo Testamento es sumamente importante. Y aquí la cuestión o el punto es de que Pablo está diciendo: tú desde la niñez, gracias a tu abuela, gracias a tu madre, has sabido las Escrituras. Escucha lo que dice 2 Timoteo 1:1. Yo voy a proyectar ahí el 5. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, Timoteo, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y luego dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Y en tu madre qué? Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Estas mujeres, tanto Loida como Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, tenían una fe no fingida. O sea, creían lo que las Escrituras decían acerca de Dios. Y ellas diligentemente se encargaron en instruir a Timoteo desde la niñez. ¿En dónde? Las Escrituras. ¿Y qué pasó? Esas Escrituras, esas enseñanzas, en su momento llevaron a Timoteo a ser sabio para obtener la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Estos pasajes nos enseñan que las madres virtuosas, según Dios, instruyen a sus hijos en las verdades de Dios y lo hacen desde una temprana edad. Esas madres Dios las honra y las distingue porque instruyen a sus hijos desde temprana edad en sus caminos. Escucha lo que dice 1 Samuel 1:23. Dice que Ana era una mujer piadosa que no podía tener hijos, y sabemos la historia, ¿verdad? Ella le pide un hijo a Dios. Están en los tiempos donde cada quien hacía lo que le parecía, la cosa estaba terrible. Los hijos del sacerdote Elí eran unos pecadores terribles. El sacerdote principal no los estorbaba. O sea, si ya el sacerdocio estaba terrible, imagínense el pueblo. Bueno, pero había un remanente y entre ese remanente estaba Ana y le pedía a Dios. Dios le dio a Israel un buen hombre, un buen sacerdote, pero usó a una madre piadosa para levantar a ese hombre. Y nos dice ahí que Ana dejó de ir al templo en los eventos que tenía que ir. Habían, creo, 3 por año. ¿Para qué? Para criar a su hijo hasta que él fuera destetado. Y no solamente se imagine que lo estaba criando, amamantando y todo eso, que sí, eso era lo principal, sino que lo estaba preparando porque ella lo iba a ir a dejar a la casa de Dios, al servicio de Dios. O sea, eso implicaba decirle muchas cosas al bebé desde infante. Empezarle a mostrar lo que era Dios, lo que era el Pentateuco. Ella sabía que tenía que preparar a su hijo para empezar a servir a Dios. Así es que si tú sigues leyendo te das cuenta que Ana se dedicó en alma y cuerpo a preparar a su hijo para dedicarlo, para servir al Señor. Quizás fueron 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuántos años hayan podido ser. No pienses hoy en amamantar a un bebé con la leche, ¿verdad? Sustitutiva de la leche materna. No había nada de eso. Los años que hayan sido. La misión de Ana era: un día voy a ir a cumplir el voto que hice con Dios y lo voy a entregar y se va a quedar ahí. Tengo que prepararlo. Porque se imagina y deja al niño: ¡ya, mamá! Eso era algo fuerte. Entonces yo puedo ver
que desde niños Dios nos enseña que empezarlos a caminar por su camino, eso los va a hacer sabios para la salvación, dice ahí Pablo. Timoteo le ayudó a eso. No es una garantía porque depende también del corazón del muchacho. Al final de cuentas, el que creyere, el que optare por servir al Señor, ese será salvo. La casa, ¿se recuerdan de Josué? En mi casa yo servíamos al Señor, que bueno, no todo el tiempo es así. La salvación es individual. Sin embargo, las posibilidades de que cada miembro de tu familia, de que se hagan sabio y esa sabiduría lo llevas a la salvación es grande. Por lo tanto, no tenemos excusa. Tenemos que guiar a nuestros hijos, a instruirlos en el camino del Señor y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos terribles, terribles. Hoy en día Dios ha permitido que Satanás saque muchas cosas para aumentar la maldad en los seres humanos, empezando de nuestros hijos. Que según los que estudian a los bebés, los primeros años de cada niño son vitales, porque en esos primeros años es cuando se forma el 90% de la personalidad y del carácter del niño. Si los primeros años ya no los usaron para eso, es como las ramas, ¿verdad? Un árbol que empieza a tener ramas y empiezan a salir chuecas. Si uno no las endereza cuando todavía está tiernito ese árbol, dice el dicho, ¿verdad?, que su rama jamás se endereza. Se corta, tú la quieres enderezar y hay un momento en que se corta. Bueno, algo así parecido pasa con la vida de nuestros hijos. Así es que según estos pasajes, la principal forma en que nuestros hijos crecen en sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús es a través de la palabra. Vuelvo a proyectarlo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Que desde la niñez, Timoteo, gracias a tu abuela, a Loida y a Eunice, tu madre, tú conoces el Antiguo Testamento. Y eso te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta una y otra vez? El Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento se trata del Evangelio, se trata de Cristo. Todas las historias existen para Dios comprobar que el hombre es malo y que Él es santo y que Él se aira, trae juicio porque Él es un Dios justo. Para eso están todas las historias, para que nos lleven a correr a Cristo. El sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aleja. Las Escrituras nos hablan del peligro que existe, de que viene un día en que Dios nos va a juzgar. ¿Y qué hacen los sabios? Se alejan del peligro. ¿En dónde? ¿Dónde se refugian? En Cristo Jesús. De esto se trata la Biblia. Así es que la salvación se basa en el conocimiento de la verdad revelada en las Escrituras. Y las Escrituras tal y como son, cuando vayas a enseñarle a tu hijo el diluvio, no empieces con los animalitos, qué bonito. No, pero ¿cómo yo le voy a enseñar eso a mi hija? Se va a traumar. Pues más vale que le empieces a traumar desde ahorita. De hecho, es más fácil predicarle a un niño porque los niños todos se creen, ¿verdad? Tú le dices hoy en día al adulto, Dios te puede mandar al infierno. Arrogantes. Un niño tú le empiezas a hablar acerca del infierno y ellos temen. La Biblia está ahí, no le creas escuela dominical. No, que los podemos, traumar, no. Según Dios nos dice que debemos de enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana las Escrituras. Por lo tanto, debemos nosotros de esforzarnos. A mí me hubiera gustado haber tenido este conocimiento y esta fe que hoy tengo cuando recién tuve a mis hijos. Hubiera hecho una labor mejor. Y yo sé que parte de lo que estoy ahorita experimentando con mis hijos es por mi culpa, por mi negligencia. Y si tú dices, no, pues yo estoy bien, no, dale gracias a Dios. Que verdaderamente que si te hubiera dado hijos por el trabajo que tú hiciste en tus hijos, no estarías como están, o no estarían como están. No. Desearía yo tener este conocimiento, es lo mismo que dice Eva. Pero en cuanto a nosotros dependa con nuestros nietos, préstame a tus hijos. Quiero instruirlos en el camino. Quiero esforzarme. Quiero predicarles ya el Evangelio desde pequeños. Para que entonces las Escrituras lo puedan llevar a esos niños a ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es que, madres piadosas, Dios espera que instruyas a tus hijos. Y los padres también, eso vamos a hablar, lo vamos a extender más este punto, el Día de los Padres. De cómo podemos instruir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que revela el Antiguo Testamento? Porque Timoteo desde su niñez fue instruido en el Antiguo Testamento. Y ahí vemos la ira de Dios. Oh, sí, cuando destruye a todos. En el diluvio, ¿verdad? Fue terrible. Fue real. O sea, un montón de gente murieron ahogadas.
gente hoy en día, ay, qué bárbaro, vemos las noticias, mira, una masacre y nos duele, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta imaginarnos lo que sucedió ese día. Millones y millones de personas siendo tragadas por la furia de Dios a causa de su pecado. Empezamos con la ira de Dios, el pecado, es el punto de partida de Pablo y de todos los discípulos y de Jesús, para después llevarlos, refúgiate en Jesús, porque Dios es santo. Pero de eso hablaremos más. Por lo tanto, yo exhorto a todas las madres a que escuchen el consejo de Dios. Esfuércense por instruir a sus hijos. Hoy como nunca antes hay muchos recursos, como nunca antes, así como la maldad se ha multiplicado y vivimos en tiempos terribles, también hay bendición, porque hay mucho material para niños bíblico, no material ese superficial, de sale la vaquita contenta ahí en el arca de Noé y se olvidan del mensaje principal de la historia, la furia de Dios por rechazar a Dios. Por lo tanto, busquen, hermanas, busquen mujeres. Ya para finalizar, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir por las madres aquí presentes, por tu madre que está quizás lejos, no la tienes aquí, pero vamos a bendecirlas. Vamos a pedirle a Dios que las ayude. Primeramente a reconocer que necesitan más del temor de Dios en sus corazones. Y que ese mismo temor las lleve a levantarse temprano para atender sus hogares, para instruir a sus hijos. Que Dios les abra el entendimiento. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En este día, Señor, donde estamos en este país celebrando el Día de la Madre, donde se le honra a través de reconocimientos, de obsequios que se brindan, que se dan, de traer flores, de llevarlas a comer, a cenar. Esto es un acto agradable delante de ti, Padre, pero te pedimos, Señor, que esto para nosotros los hijos y los esposos no sea algo de un día, sino sea algo, Señor, que cultivemos, que nos acordemos de este mandamiento que debemos de aplicar día a día, Padre. Ayúdanos, nosotros los esposos, ayúdanos a vivir sabiamente con ellos, dándoles el honor que ellas merecen, como vasos frágiles, como coherederas, Señor, de la gracia de la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ellas nos necesitan. Tú nos has llamado, Señor, a que junto a ellas podamos criar a nuestros hijos, sobre todo en estos días perversos que vivimos, donde Satanás sutilmente instruye las mentes de nuestros hijos, que quizás en su niñez no afloran como el resultado que van a dar, pero es cuestión de tiempo a que lleguen a la adolescencia, la edad más rebelde, más crucial en un ser humano, Señor, a que eso se manifieste. Por lo tanto, ayúdanos a que juntos como matrimonios podamos instruir a nuestros hijos, aquellos hijos que ya no están bajo nuestra instrucción, que ya no están bajo nuestro cuidado, que ya han crecido, se han independizado. Como padres te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos si se han apartado del camino, o algunos pretenden estar en el camino, pero no lo están. Solamente tú sabes, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos. Como padres te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Finalmente te pido por cada madre aquí presente, Señor, que las sigas bendiciendo, que las sigas levantando, Señor, a medida que ellas se llenen de tu temor.